Los océanos cubren alrededor del 70% de nuestro planeta. Eso los convierte en territorios verdaderamente colosales. Dentro de su inmensidad fueron hallados un montón de elementos, algunos de los cuales han sorprendido en demasía a sus descubridores. En este video te mostraré los descubrimientos más extraños encontrados en el océano, para que te quedes sin palabras al conocer las cosas que ocultaban las aguas del mundo. Para empezar, deberemos retroceder hasta el año 2015. En ese entonces, un grupo de investigadores viajó al Océano Atlántico Norte para estudiar un barco hundido llamado Grímshavn. Aquel buque perteneció a la flota real danesa y estuvo en servicio hasta 1945, año en el que naufragó. Cuando los especialistas hallaron la ubicación exacta del navío, se pusieron los trajes de buzo y se sumergieron en el océano. No pasó mucho tiempo antes de que encontraran los restos del Grímshavn. La revisión externa e interna del mismo permitió el descubrimiento de varios objetos interesantes. Uno de ellos fue una jarra en la que probablemente se guardaba cerveza o vino. Eso no es todo, pues también se halló una antigua arma de fuego, la cual se veía bastante maltratada por el tiempo. Sin embargo, el descubrimiento más llamativo realizado en ese barco fue el que estás viendo ahora mismo en tu pantalla. Se trata de un mascarón de proa con forma de monstruo marino. Según se cree, este elemento era el que le daba su identidad al Grímshavn. Actualmente, tanto ese objeto como los otros se encuentran en un museo. Edward Teach, mejor conocido como Barba Negra, fue probablemente el pirata más infame de todos los tiempos. Uno de los motivos de su mala fama fue su barco, el Venganza de la Reina Ana. Con él, sembró el terror en las costas del Caribe. No obstante, el navío se hundió por razones desconocidas en 1718. A partir de allí, pasó siglos sumergido en el olvido. Apareció nuevamente en la atención pública recién en el año 2013. Por aquel entonces, un grupo de arqueólogos estadounidenses recuperó al menos 5 cañones del Venganza de la Reina Ana. Cada uno de ellos tenía un peso equivalente a la tonelada. Además, se podía apreciar que su estado no era tan malo. Los elementos fueron trasladados a un laboratorio para ser estudiados con detenimiento. Luego de eso, fueron colocados en la exhibición de un museo. Como dato final, se cree que el resto del navío de Barba Negra está cerca de la zona donde fueron encontrados estos cañones. En 2011, un barco militar sueco estaba surcando las aguas del Océano Atlántico Norte. En un momento de la trayectoria, su radar captó algo extraño. Para comprobar de qué se trataba, algunos tripulantes se pusieron trajes de buzo y descendieron a las profundidades acuáticas. Al llegar al sitio que había marcado el radar, se toparon con la siguiente anomalía. Aquella extraña estructura tenía un diámetro de más de 70 metros. Al principio, se pensó que era simplemente una roca del fondo oceánico. Sin embargo, el extraño diseño de la misma hizo que se descartara esta idea. Hasta el día de la fecha, no se sabe qué es esa anomalía. Muchos dicen que se trata de un artefacto perdido de la Segunda Guerra Mundial. Otros, en cambio, creen que aquello es una nave alienígena hundida. De momento, no hay una respuesta definitiva y tampoco se han hecho más investigaciones. En una investigación submarina realizada en la parte occidental del Océano Atlántico Norte, se encontraron varias locomotoras hundidas. Las mismas databan de la época de la Guerra Civil y mostraban las consecuencias de haber estado sumergidas en el fondo acuático por tantos años. Este hallazgo llamó mucho la atención de la comunidad científica, ya que no se podía explicar el hecho de que aquellas locomotoras estuvieran hundidas en el océano. Para hacer las cosas todavía más misteriosas, no se encontró ninguna ruta antigua en las proximidades de la zona. Por otro lado, se averiguó que estas locomotoras eran mucho más potentes y avanzadas que las de su tiempo. Por desgracia, no se pudo descubrir ni un solo registro que describiera cómo fueron construidas. Como dato curioso, una teoría indica que las locomotoras fueron hundidas de forma intencional. Uno de los archipiélagos más populares del Océano Atlántico es el que conforma a las Islas Bahamas. El mismo está formado por más de 700 territorios flotantes. Por lo general, las personas ven a las Bahamas como un destino vacacional. Sin embargo, suelen pasar por alto varias de sus curiosidades. Una de ellas es el enigmático Camino de Bimini. Se trata de una ruta de piedra subacuática que fue descubierta en la década del 30. A pesar de que está en el fondo oceánico, puede ser vista por aquellos que tengan el deseo de bucear por allí. Durante mucho tiempo, se especuló con el origen de este camino. Muchos dijeron que fue creado por una civilización perdida y que, además, era un sendero directo a la Atlántida. En la actualidad, el pensamiento es un poco distinto, pues los expertos dicen que el Camino de Bimini es una formación anómala de las rocas acuáticas.
Una de las cosas más interesantes que puedes encontrar en el fondo del océano son los naufragios. Esto es así debido a que cada barco hundido puede ocultar miles de secretos, y las cosas se hacen mucho más intrigantes si el naufragio en cuestión incluye a una flota entera. Este último ejemplo pudo verse no muy lejos de las Islas Carolinas del Océano Pacífico. Allí se pudo hallar una inmensa flota de barcos hundidos. Según se pudo averiguar, la misma está compuesta por 60 buques japoneses, los cuales datan de la Segunda Guerra Mundial. La cosa no acaba allí, pues también hay 250 aviones de combate. Estos impresionantes números transforman al sitio en el mayor cementerio subacuático del mundo. Además de los vehículos hundidos, en este lugar se pueden encontrar los restos óseos de los soldados que sacrificaron sus vidas durante la guerra. Como ya debes saber, el 20 de julio de 1969, el hombre pisó la luna por primera vez. Esta inigualable hazaña fue lograda dentro del marco de la misión Apolo 11. La misma inició con el lanzamiento del cohete Saturno V, el cual se desprendió del módulo lunar una vez alcanzada cierta altura. Más de 50 años después de este suceso, se pudieron encontrar los primeros restos de aquel famoso cohete. Se trata de los motores del vehículo espacial, los cuales estaban en el fondo del océano Atlántico. Una vez realizado el hallazgo, el multimillonario Jeff Bezos financió una expedición para recuperar estos valiosos elementos. Tras sacarlos del fondo acuático, Bezos y su equipo llevaron los motores a un taller en donde iniciaron una restauración que continúa hasta el día de hoy. Lo que puedes ver ahora mismo en tu pantalla es un fenómeno muy extraño conocido como Brinkley. Fue visto por primera vez en el Océano Glaciar Antártico durante la década de 1960. Básicamente, es un tubo de hielo que crece hacia abajo y encierra una columna de salmuera proveniente de la superficie congelada del Océano Antártico. Su formación se da por el contacto de la mencionada salmuera con el agua oceánica. La cosa no termina allí, ya que los Brinkleys congelan a todas las criaturas vivientes que se acercan a ellos. Por esa razón, se les apodó como dedos de hielo de la muerte. Por último, se cree que ese fenómeno es tan fuerte como para cambiar el entorno del océano Antártico. Es momento de que nos vayamos a la parte más oriental del Océano Pacífico. En las profundidades de aquella zona podremos encontrarnos con el misterioso complejo de Yonaguni. Este monumento sumergido fue descubierto por un buzo durante el año 1987. Luego del hallazgo, muchos científicos de Japón se aventuraron dentro de las aguas del Pacífico para estudiar a la estructura de cerca. Las investigaciones en cuestión revelaron que el complejo de Yonaguni era parte de una ciudad que fue hundida por un tsunami hace más de 2000 años. A pesar de esto, hay algunos científicos que tienen otro pensamiento. Según aquellos expertos, la estructura no es más que una formación del suelo oceánico. A día de hoy, este complejo es un sitio muy visitado por los buzos. Si hablamos de descubrimientos realizados bajo el océano, no podemos dejar de lado a uno que ocurrió a mediados de la década de los 80. En ese entonces, un grupo de buzos estaba explorando las profundidades de la parte norte del Océano Índico. De repente, estos individuos se toparon con las ruinas de lo que parecía ser una antigua ciudad india. Unas investigaciones posteriores al hallazgo revelaron que aquellos restos eran parte de una urbe llamada Dwarka. La misma fue muy importante en la antigüedad, pues se cree que fue fundada por el héroe hindú Krishna. Por otro lado, se supo que aquella metrópoli tenía una antigüedad de más de 9000 años. Esto último la haría incluso más vieja que la civilización sumeria, la cual es considerada la primera cultura que tuvo el mundo. De todos los descubrimientos hechos en el océano, ¿cuál te pareció más extraño? Déjame saberlo en los comentarios de abajo.